Hola a todos, mi nombre es Liz Martínez y soy gerente de Mercadotecnia y Administración para Latinoamérica en Park Systems. Bienvenido a este webinar titulado Introducción y avances en microscopía nanoescala a través de AES. Antes de iniciar, voy a darles el panorama de la presentación de hoy, que durará aproximadamente 30 minutos. Después de la presentación, responderemos unas pocas preguntas, las cuales pueden hacer levantando la mano para realizarlas verbalmente, o bien pueden escribirlas en cualquier momento durante el webinar a través de la casilla del chat. Las preguntas durante el webinar a través de la casilla serán enviadas posteriormente. A continuación, presento a nuestro panelista de hoy, la doctora Gabriela Mendoza. Gabriela tiene un postdoctorado en Ciencias Materiales, maestría en Ciencias en Bioprocesos, licenciatura en Ingeniería en Ciencias de los Alimentos y trabajó como profesora a tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Desarrolló un biosensor con AFM para detectar bacterias probióticas para su tesis de doctorado. Bienvenida, doctora Gabriela. Muchas gracias, Liz. Gracias por la presentación. Bueno, pues como ya lo comentaron, el título de hoy es Introducción a avances en microscopía a nanoescala a través de AFM. Les agradezco mucho a todas las personas que se conectaron el día de hoy a este webinar. Primero voy a tomarme algunas diapositivas para platicar sobre Park Systems. Nosotros somos fabricantes líder mundial en microscopios de fuerza atómica y sistemas de microscopía de nanoescala emergentes. Dentro de los institutos y empresas que tienen sistemas Park Systems se encuentran algunos de los que están mostrados en esta diapositiva, como grandes laboratorios e instituciones de prestigio como Stanford, Berkeley Lab, Harvard, empresas como Samsung, Hitachi, NASA, entre otras. Dentro de nuestra gama de productos o línea de productos tenemos la primera, que es línea de investigación, y la segunda es de equipos automatizados industriales. Conforme ustedes ven que avanza a la derecha, lo que cambia es el tamaño de la muestra que se puede observar y además la automatización. Entonces, por ejemplo, en el Park XE7 es manual y tiene un tamaño de muestra relativamente pequeño, que digo, si estamos hablando de caracterización micrométrica o nanométrica, es un tamaño más que suficiente para poder realizar esta caracterización. Su correspondiente es, y en mayor tamaño, es el XE15. Por otro lado, tenemos el sistema NX10 y su correspondiente con mayor tamaño es el NX20. Otro microscopio muy interesante y de gran interés para el área biológica o electroquímica también es el Park NX12, ya que por su configuración como tiene un microscopio óptico invertido, facilita mucho la manipulación de ciertas muestras específicas y además también permite el uso en líquidos. Otro equipo de investigación es el Park NX HiVac por alto vacío, donde podemos trabajar con estas condiciones. Dentro de los automáticos industriales, no me voy a detener a hablar de cada uno de ellos, sin embargo, mencionarles que tenemos la gama desde el NX HDM hasta el NX 3DM. Dentro de las características más importantes entre toda esta gama de productos es que todos comparten estos 3 puntos que tenemos aquí. Para empezar, todos tienen una plataforma común, es decir, el escáner desacoplado, el XY desacoplado del escáner Z. En todos se puede realizar la gama de verdadero no contacto, en donde podemos escanear para poder caracterizar topografía. También tenemos la automatización gracias al programa Smart Scan. Entonces, todos estos, como les mencionaba anteriormente, desde el XE7 hasta el 3DM, incrementan en automatización y también en tamaño de muestra. En el 3DM se puede alinear automáticamente, cambiar la muestra automáticamente y también cambiar el cantilever automáticamente. Por lo cual ofrecemos nosotros la mayor precisión, esto es gracias al escáner desacoplado, la más alta resolución, ya que con el modo True Non-Contact podemos obtener mejores imágenes y además es el más fácil de utilizar. Esto es porque únicamente dando 3 clics ustedes podrían obtener una imagen de topografía. Para más información los invito a que visiten la página de parksystems.com en español, donde podrán encontrar nuestros eventos, artículos científicos, noticias y además especificaciones de los productos también en español. Esto es el contenido de la presentación. Vamos a platicar desde la invención del microscopio de fuerza atómica, la tecnología de innovación en Park Systems, el programa o el procesador Smart Scan y finalmente algunas conclusiones y puntos específicos para cerrar. Bien, la invención de la AFM se llevó a cabo en 1985 en Stanford University, que fue el lugar de nacimiento de la AFM, por el profesor Calvin Quaid,
y en ese momento el doctor Sang-Il Park, quien es actualmente el CEO de esta compañía, estaba presente en ese momento realizando estudios de posgrado con el profesor Calvin Quaid. En 1988 se llevó a cabo la comercialización del AFM, donde surgió la primera compañía de AFM, que en aquel entonces era Park Scientific Instruments, ahora conocido como Park Systems. Bien, el principio de operación del AFM, para ello necesitamos primero un cantilever, que es una viga en voladizo, parecido a un trampolín como el que observamos en estas imágenes. Esto es un cantilever micromaquinado, en donde la viga en voladizo puede ser realizada o utilizada con silicio, dióxido de silicio, nitruro de silicio, entre otros materiales. También puede ser recubierto en la parte posterior por algún otro material para poder mejorar las características del modo en que se va a utilizar y también para mejorar el reflejo del láser en el fotodetector. En el extremo tenemos la punta, que se observa también aquí por esta microscopía de barrido, en donde podemos observar que el diámetro de esa punta piramidal va a variar. Entonces aquí podemos tener una resolución que va a estar dada por la punta. Puede ser desde algunos nanómetros como 5 nanómetros hasta 20 nanómetros. Esto va a depender mucho del tipo de cantilever que tengamos. Ahora, esto es una AFM, una configuración de una AFM convencional, en donde podemos observar que el escáner X, Y y Z se encuentran en un mismo piezoeléctrico, entonces, piezotubo. Entonces, aquí cómo funciona, cuál es el principio de operación. Tenemos este cantilever, en donde el láser va a incidir hasta el extremo de este cantilever. Después debe haber un regreso de señal mediante unos espejos, que estos son los que se van a manipular desde el cabezal de la AFM, y esta señal va a estar regresando a un fotodetector fotosensible. Entonces, al hacer un barrido, nosotros vamos a obtener una diferente señal, como lo que vemos aquí. Entonces, para poder obtener esta imagen de topografía, vamos a tener primero que tener el control de la retroalimentación, que es el feedback loop. Y por otro lado, el escáner de X y Y va a estar dando los puntos individualmente dependiendo del número de píxeles que le pongamos, y vamos a estar generando una imagen línea por línea para así tener primero el canal de topografía. Este es un video donde quiero mostrarles el principio de operación con la tecnología de Park Systems, que como les mencioné es el escáner desacoplado XY-DZ. Interactúan las fuerzas de atracción y repulsión, y este cantilever va a estar oscilando y escaneando. Este es en el modo de no contacto, que es un modo dinámico. Va a estar escaneando una superficie para poder obtener la amplitud, la topografía, otros canales como fase también. Entonces, como se fijan, cuando detectó una estructura más alta, esta señal en este fotodetector cambió. Entonces, esta señal es la que se va a detectar para generar una imagen de contacto, además de otros canales. Ahora, comparemos la microscopía de fuerza atómica contra otros métodos de microscopía. En esta diapositiva vemos SPM, que se refiere a Scanning Probe Microscopy o microscopía por escaneo de sonda, contra otros métodos de microscopía. Aquí tenemos el tipo de microscopía, que sería el microscopio óptico de transmisión, electrónico de barrido y SPM, o por escaneo de sonda. Para el microscopio óptico necesitamos luz para poder generar una imagen. Para los microscopios de transmisión o de barrido necesitamos haz de electrones, y para los de SPM necesitamos una sonda, en este caso una punta o un cantilever. ¿Cuál es el mecanismo para poder generar esta imagen? En el caso del óptico y del de transmisión, es una magnificación de la imagen o de la superficie, o bien una fotografía. En el caso del microscopio electrónico de barrido y SPM, es un escaneo de la muestra. ¿Qué resolución podemos obtener? Pues puede ser en el óptico alrededor de 0.5 micrómetros, en el microscopio de transmisión menos de 1 nanómetro, en el microscopio electrónico de barrido aproximadamente 1 nanómetro, y en SPM menos de 1 nanómetro también. Entonces, ahora veamos algunas ventajas de la AFM sobre otras técnicas de microscopía que las que acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Para empezar, no se requieren de condiciones de ultra alto vacío ni de haz de electrones. Esa es una gran ventaja y no limita hacia ninguna muestra para que se pueda hacer una caracterización en AFM. Por otro lado, tiene alta resolución. Esto es aproximadamente 1 nanómetro lateral y 0.1 nanómetros en vertical. Además, tenemos, además de la imagen de topografía, de todos los canales que podemos obtener, tan solo con no contacto podemos obtener error, fase, amplitud y la topografía. Además de esta imagen, tenemos información cuantitativa 3D.
Es decir, podemos seleccionar cada punto, cada línea o un área de cada imagen para poder recolectar todos estos datos y poder procesarlos con algún otro programa especializado para poder modificar y obtener más informaciones sobre esta imagen que hemos obtenido. También es que no hay limitantes por la conductividad de la muestra. Es decir, no puede o no ser metálica, semiconductor o un aislante. Entonces, no necesitamos hacer forzosamente la muestra de cierta manera para poder observarla. Únicamente cuando se utilizan modos avanzados es deseable que para observar, por ejemplo, el campo magnético nos aseguramos que la muestra sea magnética y así para otros modos avanzados, pero sin embargo no hay limitantes por la muestra per se. Por otro lado, también es posible estudiar ambientes líquidos. Este microscopio opera en aire, en líquido y en vacío. Aquí me voy a detener un poco para hablar de vacío, porque aunque mencioné al inicio que no se requiere condiciones especiales de vacío, se puede realizar alguna medición en vacío. O sea, no es limitante, pero también se puede realizar. Esto con el modelo NX-HIVAC, porque es posible utilizarlo con este tipo de condiciones en una muestra. Podemos utilizar aire, es decir, la muestra como se encuentra normalmente, por ejemplo, en una película polimérica, se puede fijar en un portamuestras y se observa de esa manera. O bien si tenemos en líquido también es posible hacerlo. Por ejemplo, si tenemos alguna célula, alguna bacteria, algún tejido que queramos estudiar, es posible también hacerlo con algunos accesorios en líquido, cosa que en otros microscopios convencionales no es posible hacer. Medición simultánea de otras propiedades de los materiales en escala nanométrica. No únicamente podemos obtener la información mediante una imagen en topografía. También podemos obtener propiedades eléctricas, magnéticas, térmicas, mecánicas, y esto nos da muchos más canales. Por ejemplo, en el caso de propiedades mecánicas, hay un modo especial, el modo pinpoint, que puede dar hasta 8 diferentes canales en un mismo escaneo. Entonces, para cada uno de esos canales hay mínimo para cada modo hay mínimo 3 canales que se pueden desplegar. Y si tenemos aproximadamente 40 modos que se pueden realizar en un microscopio Park, pues ya sabemos el número de mediciones simultáneas que podemos hacer de otras propiedades. Entonces, otro punto, finalmente en esta diapositiva, es litografía y manipulación a escalas nanométricas. Esto también con un cantilever podemos hacer litografía para oxidar una superficie o desbastar una superficie y poder manipular el área deseada. Entonces, como vemos, tenemos grandes ventajas sobre otras técnicas. Ahora hablemos de la innovación de los microscopios AFM de Park, comenzando por el diseño nuevo. Como les mencionaba, dentro de las grandes ventajas sobre microscopios AFM convencionales es el escáner desacoplado XY-DZ. El escáner DZ nos da alta frecuencia y tenemos varios beneficios, como primero una imagen sin distorsión, como la que estamos observando del lado derecho, que es una imagen plana. Este es un área grande de escaneo, son 80 micras por 80 micras, y si vemos en Z, solamente tenemos una altura de menos de 1 nanómetro. Otro beneficio es que podemos utilizar el modo de no contacto. Entonces, en esta otra imagen de aquí también tenemos 70 micras por 70 micras y en cualquier lado que queramos colocar un ángulo de 90 grados va a ser posible gracias a esta precisión lograda por el escáner Z en el modo de no contacto. Ahora comparemos los modos de tapping contra el de no contacto de Park Systems. Ambos son modos dinámicos. Si se fijan aquí en estas dos imágenes, la diferencia de una con respecto a otra es la amplitud con la que va a estar oscilando este cantilever en modo tapping y en modo de no contacto. En el primer punto intermitente, o también conocido como tapping, hay una dificultad de conservar la punta y además de conservar la muestra o de no dañarla tanto. Entonces hay un desgaste en la punta, lo cual hace que el escaneo o el barrido de esa muestra sea borroso y de baja resolución. Además, hay una interacción destructiva entre la punta y la muestra, lo que va a hacer que el cantilever que tengamos lo podamos utilizar menos tiempo por su precisión, porque ya no va a ser tan preciso como el primer escaneo. Hay daño y modificación de la muestra, entonces se daña no solamente la punta, sino también la muestra puede ser dañada, especialmente si es un material muy suave. Y por último es que es altamente dependiente de los parámetros con los que se optimicen o que se ajusten para poder obtener esta imagen. Por otro lado, para todo esto la solución de Park Systems fue crear el modo de verdadero no contacto, en donde hay un menos desgaste de la punta o nulo desgaste de la punta, lo que da como resultado un escaneo con alta resolución prolongado. Desde un escaneo hasta el décimo, hasta cientos de escaneos, va a ser la misma resolución. También hay mínima modificación de la muestra gracias a esta interacción que daña mucho menos la muestra.
y además hay inmunidad de resultados dependientes de los parámetros. Entonces aquí logramos mejor optimización y mejor o menos desgaste de la punta. Ahora bien, vamos a analizar la preservación de la punta afilada y cómo se relaciona con una imagen precisa o mucha mejor resolución. En estas imágenes vemos desde el lado izquierdo, tenemos en esta sombra color gris la verdadera morfología de una muestra analizada. En color negro podemos observar cuál es la trayectoria que está trazando este cantilever, que como vemos aquí está afilado. Si se fijan, la trayectoria es casi la misma, excepto por los puntos más altos. Sin embargo, conforme vamos avanzando, la punta se va afilando, perdón, se va aplanando. Entonces vemos el inicio, esta superficie que tenemos aquí, la línea en color negro que corresponde a la trayectoria que traza ya es menos parecida a la morfología original. Y ahora, ¿qué pasa cuando tenemos esta otra imagen aquí? La punta está más aplanada y ahora, ¿cuál es la topografía que vemos aquí? Pues realmente ya no corresponde con la topografía real de la muestra que estábamos analizando. Entonces, aquí vemos que conforme el radio de la punta se aplana más, la rugosidad es menor. Entonces, si nosotros tenemos un especial interés en medir la rugosidad de cualquier película, de alguna superficie, si la punta no está bien afilada como en un inicio, vamos a tener resultados que no van a ser repetibles entonces o reproducibles. Entonces, el estado de la punta es crítico para una medición de rugosidad precisa, como lo vimos en estas imágenes de la parte de arriba, y además la medida de rugosidad debe ser repetible y reproducible, lo cual si la punta no está en el primer estado como el que tenemos aquí, no se va a poder lograr. Ahora bien, en cuanto a repetibilidad y reproducibilidad, aquí tenemos una gráfica donde vemos el número de repeticiones en el eje de las X y rugosidad en el eje de las Y. Es RA, en este caso es en nanómetros. Entonces, si se fijan, tenemos la punta 1, 2, 3 y 4. Tenemos las repeticiones, que en este caso fueron 800 repeticiones, y la desviación estándar. Entonces, observamos la imagen 1 con respecto a la imagen 800 y si se fijan, la resolución no cambia. El mismo caso para la punta 2, 3 y 4. Entonces, el promedio de la rugosidad aquí tenemos que es de 0.15 nanómetros, la desviación estándar promedio es de 1.26%. Entonces, si nos fijamos en esta gráfica, todos caen dentro de este rango de 0.15, pero recordemos que las unidades son nanómetros. Entonces, aquí con estas pruebas, que son 800 imágenes de un cantilever en no contacto, podemos observar que realmente la resolución no se pierde al escanear en este modo. Ahora, hablando de escaneo rápido con los sistemas PARC, podemos ver este patrón de proyección que estas imágenes fueron tomadas en un NX10. El número de píxeles para esta muestra fue de 256 por 256 píxeles en no contacto, utilizando diferentes velocidades de escaneo, que en este caso fue de 1, 10 y 15 Hz respectivamente. Ahora, en este perfil de línea, en esta gráfica, podemos ver las líneas de trazo y retraso que corresponden en rojo para 1 Hz, en verde para 10 y en azul para 15. Entonces vemos que en el 1, que es el que se utiliza o el parámetro que se utiliza generalmente para mediciones en no contacto, la línea de trazo y retraso es similar, cae dentro de los mismos puntos que se escanearon. La de 10 Hz se modifica un poco si nos fijamos especialmente en las áreas más altas. Y en 15 Hz también hay un pequeño desplazamiento. Sin embargo, en resolución podemos ver lo mismo en la de 1, 10 y 15 Hz respectivamente. Entonces, aunque estas líneas, y además hablando de una velocidad que es 15 veces más grande que esta, podemos tener también esta resolución. Y que esto se logra gracias al modo de no contacto. En este otro video les quiero mostrar más ejemplos sobre el modo de no contacto, especialmente con el escaneo rápido, el Fast Imaging de PARC. En esta muestra primero tenemos un escaneo de una micra por una micra con el número de píxeles estándar. Esta es la interfaz del Smart Scan. Entonces estamos viendo aquí la imagen del lado derecho, todos los canales. Y si se fijan, esta imagen se realizó en 2 minutos con 20 Hz de velocidad. Entonces, si se fijan, no se pierde resolución al hacer un escaneo rápido, que logramos esta imagen en 2 minutos. Otros ejemplos es esta muestra también de una micra por una micra con la misma velocidad que la que les presenté anteriormente. Y si se fijan aquí también, las líneas de trazo y retraso son similares, pero lo más importante es que la resolución no se pierde por esta velocidad tan alta. También en la parte inferior podemos ver cuánto tiempo falta para que se complete la imagen. Aquí nos dice que 1 minuto, nos dice también el número de líneas que lleva escaneado. Si fueron 256, ahí podemos ver el avance.
Otro patrón, que es el que les presenté en las diapositivas anteriores, es este, con 20 Hz. Entonces les presenté los resultados finales. Sin embargo, aquí también podemos observar en tiempo real, bueno, este video es acelerado, pero en tiempo cómo se fueron obteniendo estas imágenes. Y si se fijan aquí, las líneas son similares, pero además la resolución aquí sí es lo más importante, que no se pierde. Otra muestra, aquí si se fijan lo mismo, tenemos en 20 Hz y podemos observar que esta imagen se va a adquirir en 2 minutos. Aquí estamos observando esto. En esta parte inferior se ven los canales que nada más se tienen que ajustar dependiendo del modo que se requiera utilizar. Y aquí, si se fijan, están los parámetros del Smart Scan, que más adelante platicaremos sobre ellos. Entonces, el siguiente punto ahora es, ya vimos el nuevo diseño de AFM, vimos también el modo de True Non-Contact, cómo se maximiza la velocidad y algunos ejemplos. Ahora veremos la función de Adaptive Scan. Para algunos de ustedes que ya cuenten con alguno de nuestros equipos o sistemas, es muy recomendable utilizar este Adaptive Scan, como se los hemos mencionado seguramente en varias ocasiones, y esta es la razón. Todos los parámetros anteriores, como frecuencia de resonancia, set point, ganancias, están optimizados previamente ya por el sistema. Ahora, lo único que nos faltaría optimizar es la velocidad del escaneo. Entonces, con esta ecuación relaciona la velocidad de escaneo, la inclinación de la muestra, la ganancia y el error. Entonces aquí la inclinación está dada por la muestra, esa no la podemos predecir porque va a cambiar de muestra con muestra. La ganancia ya va a estar previamente optimizada por el programa. Entonces, ¿qué nos falta únicamente? Nos falta la velocidad de escaneo y nos falta el error. Entonces, con esto podemos decir que la velocidad máxima de escaneo va a estar determinada por la pendiente de la muestra y además por el límite de error permitido. Entonces, de esta forma es como trabaja el Adaptive Scan. Va a trabajar utilizando la línea anterior. Por ejemplo, si tenemos una imagen o queremos obtener una imagen de 256 píxeles, el programa va a trabajar con un rango de velocidad. Entonces, va a escanear la primera línea y con eso va a tener la estimación para la siguiente línea topográfica. Entonces, siempre que el espacio de la línea y de exploración sea similar o más pequeño que el radio de la punta. Entonces, si tenemos, como aquí en este caso es un cantilever modelo NSHR, que es el que se utiliza para no contacto, si tenemos el radio típico de la punta que es de 5 a 20 nanómetros, tenemos una imagen de 4 por 4 micras con una configuración de 256 por 256 píxeles, entonces tenemos 15.6 nanómetros de espaciado entre líneas de escaneo. Entonces, en este esquema se observa que esta justo es la diferencia de una línea con otra línea y en esta intersección es donde se comparte la interacción de las fuerzas de Van der Waals y esta sería la dirección del escaneo. Entonces, cuando tengan ustedes el programa Smart Scan, lo único que tienen que hacer es colocar Enable, el Adaptive Scan, y ahí les da ya por defecto un rango de velocidad que generalmente es de 0.2 a 1 Hz. Sin embargo, dependiendo de la muestra, ustedes también pueden cambiar esto. Entonces, lo que va haciendo el Adaptive Scan es que si ustedes tienen una muestra plana, va a estar siempre a la máxima velocidad permitida dentro de ese rango. Sin embargo, si tienen otras características que pueden ser muy altas o muy bajas, esta velocidad se va a ir cambiando dependiendo de la línea anterior para poder optimizarlo y obtener la mejor imagen y la mejor resolución. Por eso es recomendable utilizar esta función que tenemos que se llama Adaptive Scan. Ahora, siguiendo con el último punto, es el Smart Scan, que sería nuestro programa para adquisición de imágenes. Les quiero mostrar este video en donde muestra la comparación primero entre el programa que teníamos anteriormente, el software para procesamiento de imágenes, que si se fijan aquí la interfaz es muy diferente a la que tenemos actualmente con el Smart Scan, en donde ofrecemos gran facilidad para diferentes niveles de usuarios. Entonces, uno de ellos es el modo automático, como el que vemos aquí, que tiene 3 botones. Entonces, si ustedes dan clic en Setup, les va a desplegar esta pantalla, que es un pequeño tutorial con imágenes o incluso videos, para que ustedes puedan seguir esos pasos y llevar a cabo la medición. El siguiente paso es dar clic en posición. Como se observa, la muestra se va acercando, la punta se acerca a la muestra. Aquí se observa que dice haciendo barrido del no contacto para encontrar las mejores condiciones de frecuencia de resonancia, set point para poder adquirir esta imagen. Cuando llega a la superficie se levanta 100 micras para asegurarse de que ustedes puedan moverse sobre esta muestra con seguridad, que no se va a dañar ni la punta ni la muestra. Lo único que tienen que cambiar es el número de píxeles, la velocidad, el tamaño de la muestra que desean obtener y la calidad contra velocidad.
después dan clic en imagen y en este punto va a acercarse nuevamente las 100 micras que se había separado y va a empezar a hacer el escaneo. Como vemos aquí ya se está obteniendo la imagen del lado derecho, en donde estamos viendo la morfología en tiempo real y en la parte inferior se estaba observando las líneas de trazo y retraso. En este momento, se fijan aquí ya está completado el 99% de la medición. Ahora, si nosotros queremos sobre esta muestra, tenemos interés en otra área, podemos reducir el tamaño manualmente o en lugar de 10 micras seleccionar una micra, irnos al área de interés y dar clic nuevamente en imagen. Entonces, aquí lo vimos, se marcó el área de interés en el centro de esta imagen que estaba en color negro por las alturas que tenía con respecto a las otras áreas de la muestra. Y ahora aquí estamos caracterizando ya el área de interés, que el tamaño de esta muestra fue de 1 micra por 1 micra. Ahora, para concluir con esta medición en este punto, nada más dan clic en End. ¿Y qué va a pasar? Se levanta el cabezal, se apaga el láser y eso es todo. El sistema está listo para quedarse hasta esperar la siguiente medición o para que ustedes puedan continuar con sus mediciones. Entonces, esa es una forma, un ejemplo del modo automático. También tenemos otros modos, como el modo manual, en donde se pueden modificar otras características para obtener la mejor muestra, la mejor imagen. Y por último, la opción de scripting, que funciona programando el Smart Scan para que ustedes puedan realizar diferentes mediciones. Ahora, otra característica del cabezal o de los microscopios Park es el fácil montaje del cabezal, de la punta y de la muestra. Si se fijan aquí, la configuración de este sistema hace que se pueda insertar o retirar fácilmente el cabezal únicamente deslizándolo por estos rieles que se observan aquí. Entonces, aquí se bloquea automáticamente cuando llega a un tope, únicamente se tienen que cerrar dos seguros que se encuentran en la parte superior y se bloquea automáticamente en su posición prealineada para que sea más fácil después encontrar el láser y alinearlo. También tenemos un sencillo y rápido cambio de punta y de muestra gracias a que los cantilevers son magnéticos. Entonces, el cabezal del AFM solamente se pone sobre su portacabezal y de esta forma se puede manipular con el cantilever sin utilizar pinzas o guantes o algún aditamento especial. Únicamente con la mano se puede colocar ya que es magnético. Además, tenemos un acceso lateral abierto a la muestra y a la punta con un diseño cabezal único, como el que tenemos aquí. Entonces, pueden modificar, pueden cambiar la muestra sin necesidad de quitar el cabezal. Si tienen una muestra a lo mejor que es más alta, lo que pueden hacer es mover la platina donde va la muestra hacia un extremo que les sea de más sencillo acceso, pero sin quitar el cabezal y sin quitar el cantilever. Entonces, es otra de las grandes ventajas que tiene este sistema. Ahora, en cuanto a la alineación del láser o de la muestra, otra ventaja es que tenemos las puntas prealineadas, premontadas y además lo mencioné que son magnéticas. Entonces, una vez que ustedes coloquen esta punta, este cantilever en el prop hand, estas ya están listas para escanear sin ningún procedimiento especial o complicados pasos. Me refiero a que hay otros sistemas que llevan muchos minutos o incluso horas para que puedan alinear el láser, dependiendo del cantilever. Y aquí no, como están prealineados y premontados, es muy sencillo este paso. En algunos minutos lo pueden lograr. Además tenemos la vista top-down o de arriba a abajo, como lo vemos aquí, del microscopio óptico. Entonces, el láser cae verticalmente en el cantilever, lo que permite al usuario encontrar este láser fácilmente y rápidamente. Y además que la vista de la muestra es directa e intuitiva. Como vemos aquí está el cantilever, pero además en el mismo plano podemos ver la muestra y podemos movernos dando únicamente un clic para movernos hacia un área que deseemos o el área de interés. En cuanto al acercamiento automático de la punta a la muestra, no se requiere intervención del usuario. Únicamente cuando ustedes colocan el cantilever, lo único que tienen que hacer es, como mencioné, si es el modo automático, solamente dar clic en posición para que encuentre las características adecuadas, haga su barrido del no contacto y posteriormente se acerque a una velocidad rápida dentro de 10 segundos aproximadamente después de que se colocan el cantilever para que ustedes puedan hacer enseguida la medición de la topografía. Entonces, dentro del Smart Scan también tenemos el modo automático, como les mencionaba, que es para usuarios, puede decir que no tengan tanta experiencia, sin embargo, cualquier usuario puede hacer uso de este modo. El modo manual, que también tiene una interfaz bastante sencilla para poder modificar. El modo de scripting para programar. El modo automático se ve como lo que tenemos aquí, que solamente 3 clics para poder obtener una imagen.
Los Setup Wizards se refieren a estos tutoriales o estas indicaciones en donde les van a estar desplegando los pasos. Entonces, el sistema no les va a dejar avanzar hasta que se asegure que ustedes han realizado los pasos que se observan aquí. Por ejemplo, para iniciar aquí con una muestra diferente y un nuevo cantilever, aquí ya sería el tercer paso. Sin embargo, en cada paso les va a ir dando las indicaciones. Por ejemplo, en este caso es apagar el BIM de AFM, desbloquear estos seguros que tenemos aquí, desconectar el cabezal del sistema. Esto para el caso del XC7, que sí hay que desconectarlo. En este caso es únicamente apagar el BIM. Después, deslizar el cabezal hacia la derecha para poder retirarlo y ustedes dan clic en siguiente y así les va a ir mostrando diferentes tutoriales para alinear el láser, montar la muestra, cambiar el cantilever, entre otras cosas, para que sea mucho más sencilla la forma en que se utiliza esta tecnología. Y en el caso del HiBack tenemos un manager que nos va a estar ayudando para poder optimizar las condiciones en vacío. Entonces, si se fija también la interfaz es bastante sencilla de utilizar y de entender, es intuitiva para que el usuario pueda hacer uso de estos sistemas de una manera más eficiente. Y bueno, resumen o puntos finales es que este nuevo AFM o esta nueva tecnología AFM fue desarrollada para mejorar la precisión y la repetibilidad del escaneo. Además que el modo de no contacto es un modo práctico en condiciones ambiente, comparado con el modo de tapping que compromete la solución o la resolución porque la punta de escaneo pierde su agudeza y también puede haber deformación de la muestra. Vimos también que todos los parámetros de no contacto pueden auto-optimizarse, sin embargo también pueden ser ajustados por el usuario, hablando de frecuencia de resonancia, set point, ganancias, velocidad de escaneo, entre otras. Y el usuario únicamente tiene que elegir entre precisión y velocidad. Con el modo que les mencionaba automático, únicamente tienen que recorrer el cursor izquierda o derecha para obtener las mejores características. El Smart Scan no solamente automatiza la operación de la AFM, sino que también elige la mejor combinación entre precisión y velocidad de escaneo. Y por último, los sistemas de Park pueden escanear rápido utilizando un cantilever de alta frecuencia, dando los mejores resultados. Por último, quiero mencionarles los próximos eventos en los que estaremos presentes. El próximo mes empezamos en el IMRC de Cancún, estaremos en el stand número 12. Tendremos varias sesiones, una sesión técnica de duración aproximada de 2 horas. También tendremos una presentación el primer día de los simposios, hablando de microscopía por conductividad iónica, y tendremos en el booth número 12 el microscopio NX10, en donde les podremos mostrar cómo opera este sistema. Más adelante, eso sería en septiembre, también estaremos presentes en el MRS de Brasil. Y en octubre, en el Nanoscientific Symposium, que será en la Ciudad de México, el 3 y 4 de octubre, donde les invitamos a participar, a registrarse y también registrar sus trabajos en este evento que se llevará a cabo en un par de meses. Y con esto quiero agradecerles su atención a este webinar y ahora vamos a seguir con las preguntas. Y si tienen más comentarios, los invito por favor a que me escriban a gabriela@parksystems.com. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tenemos unos saludos para la Universidad Nacional de Costa Rica y queremos ver si hay alguna de las preguntas para la audiencia. Nos preguntaban sobre la diapositiva 21, cómo fueron, qué es la observación de la muestra. Sí, un momento, déjenme regresar a la diapositiva. Ok, esto fue un patrón de calibración que tenemos, que son creados específicamente para saber cuál es la morfología y que es una morfología ya conocida. Entonces, son patrones que utilizamos para hacer este tipo de reproducibilidades, así como los patrones que generalmente se utilizan con micromaquinado de superficie para conocer nosotros cuál es el resultado previamente y después reproducirlo en estos experimentos. Gracias. De Colombia nos preguntan qué punta y qué ajustes se recomiendan usar para escanear un polímero. Ok, aquí va a depender mucho del material. Aquí están especificando que es un polímero, entonces se recomienda utilizar una punta con una constante de elasticidad, un speed constant bajo, porque también es una pregunta recurrente, que bueno que nos preguntan, gracias, de Colombia, porque, por ejemplo, si ustedes tienen un polímero, es recomendable utilizar cantilevers que tengan un speed constant desde 2.5, que nosotros tenemos uno que es el modelo FMR. Ahora, si tienen un material muy rígido, se recomienda incrementar este spring constant. Por ejemplo, uno que tenga aproximadamente 40 newtons por metro.
Entonces va a depender mucho de la muestra. En este caso, esa es la que recomiendo. Otras características, evidentemente, utilizar el Adaptive Scan para poder optimizar el material. En este caso, esperaría que la velocidad no fuera tan alta, entonces que la velocidad de escaneo fuera rápida, pero con el Adaptive Scan se va a automatizar, se va a optimizar automáticamente. Y alguna otra condición, si es para no contacto, esas serían las condiciones que recomendaría. Para modos más avanzados, pues va a depender un poco más de qué se requiera medir. Gracias por la pregunta. De México nos preguntan si se pueden usar otros cantilevers que no sean de Park Systems. Sí, sí, la respuesta es sí se pueden utilizar, aunque los nuestros son premontados. Tenemos un accesorio que es un chip carrier o un porta chips, que se requieren unas herramientas, que esas sí las probemos nosotros. Entonces, con eso ustedes pueden utilizar cualquier cantilever de cualquier marca, de cualquier fabricante, para poder adaptarlo y que se pueda ver en el cabezal. Entonces, es un procedimiento muy sencillo, toma algunos minutos para poder montar el cantilever que ustedes ya tengan sobre este porta cantilevers y pueden utilizarlos, incluso no solamente que ya tengan previamente adquiridos, sino que luego ustedes hacen por medio de micromaquinado de superficies, entonces sí es posible utilizar otros únicamente con este accesorio. Sí. Muy bien, quizá tiempo para una pregunta final. De Ecuador preguntan, ¿cuánto tiempo dura un cantilever? Ok, aquí como, pues justo en esta diapositiva, lo que se está observando es que en este caso es hasta 800 imágenes. Claro que aquí fue un estándar y fueron las mismas condiciones, pero va a depender mucho, primero del usuario, de las condiciones que ajuste el usuario y de la manipulación. Entonces, eso va a depender de la persona que lo está utilizando. Si dependiera únicamente del Smart Scan, podría decir que hasta 800 imágenes que ustedes puedan analizar. Para una muestra muy rugosa, tal vez un poco menos, pero sí cientos de imágenes. Yo los cantilevers que uso para las demostraciones, para poder analizar muestras, en demostraciones con el sitio, con los clientes, llevan, podría decir, cientos y cientos de imágenes escaneadas. Entonces, en tiempo no lo podría decir, sino podría decir cientos de imágenes escaneadas. Muy bien, pues agradecemos a todos por haberse conectado por su tiempo y nos vemos en la siguiente edición. Muchísimas gracias a todos y excelente fin de semana. Gracias, hasta luego.